Género épico narrativo. Es esencialmente narrativo, alude al pasado y es objetivo. Se describen lugares, objetos o retratos de personas. La palabra epos significa narración. Los autores épicos cantan hechos de importancia para su pueblo. Se cuentan hazañas de héroes históricos o legendarios. Está constituido por la narración oral o escrita, en verso, de hechos grandiosos donde los personajes realizan hazañas heroicas y presentan poderes sobrehumanos. En la época moderna, con la aparición de la novela, el concepto de género épico, empleado durante la antigüedad, queda relegado y se habla de género narrativo, el cual emplea la prosa. Algunos autores consideran que ambos se integrarían en un género épico narrativo. El género épico. La épica es quizá el género más antiguo desarrollado por las diversas culturas. En él se expresan hechos grandiosos, protagonizados por dioses, semidioses o héroes, basados a su vez en sucesos históricos, mitos o leyendas de dominio popular dentro de un pueblo y una cultura. Para Aristóteles, la épica se diferenciaba de la tragedia y de la comedia porque no buscaba la mimesis, imitación a través de representación teatral, sino la diegesis, la narración indirecta de hechos a través de un narrador. Asimismo, se emparentaba con la tragedia en el hecho de que los personajes que intervienen en las obras son nobles, a diferencia de los ruines, que son objeto de representación en la comedia. La épica se distancia de la lírica, ya que mientras esta es esencialmente subjetiva, aquella es objetiva. Sin embargo, al igual que la lírica se manifiesta en verso. El género narrativo tiene una íntima relación con la épica, porque ambas presentan un desarrollo de acontecimientos. Sin embargo, caduco el género de los grandes poemas de la antigüedad en nuestra época, la narrativa ha ocupado su sitio y, por una cuestión metodológica, son analizados como distintos géneros, la épica como clásica, la narrativa como moderna. Además, difieren en el tipo de composición, pues la narrativa se manifiesta en prosa. Las especies épica narrativa son las siguientes. Epopeya. Poema narrativo clásico. Canta acciones grandes y heroicas, que es importante para un pueblo o grupo. Generalmente describe guerras y combates. Además, posee una temática, emplea la intervención de seres divinos y hechos míticos e históricos. Aparece en la Edad Antigua. Es una especie que presenta una narración extensa en verso de corte popular y pensada originalmente para ser cantada. Los sucesos son necesariamente trascendentales, ya que han significado etapas emblemáticas, históricas o míticas, para un pueblo. En estos sucesos destaca la figura de los héroes, que encarnan los valores más elevados de una cultura o un pueblo. Por ejemplo, los sumerios tienen la epopeya de Gilgamesh, los hindúes, el Mahabharata y el Ramayana, los griegos, la Ilíada y la Odisea de Homero. Los romanos, la Farsalía de Lucano y la Eneida de Virgilio. En las epopeyas intervienen dioses y otros elementos fantásticos para dar a la historia una connotación de grandeza. Casi siempre estas acciones son guerras o viajes, y suelen ser muy extensas. Sin embargo, con el tiempo, las epopeyas y sus elementos fantásticos no serán tan aceptados, lo que producirá un cambio hacia otras especies que propongan más elementos realistas. Cantar de gesta. Poemas medievales concebidos para la transmisión oral, de origen popular y anónimo. Corresponde a la Edad Media. Exalta hazañas de personajes, caballeros, soldados, guerreros, etc., el cual lucha para el fortalecimiento o protección de su reino, que fundan nacionalidades. Disminuye la fantasía en sus historias. Muestran las lenguas en formación. En la Edad Media, la epopeya derivó a los cantares de gesta, manifestaciones literarias extensas que narraban las proezas de héroes emblemáticos que encarnaban los valores y virtudes de un pueblo en gestación. Por ejemplo, el rol que cumplió el mío Cid era el de resaltar los valores de lealtad, valentía, pero también los de sumisión y sujeción al poder del rey castellano. En Francia, el cantar más conocido se titula Canción de Roldán y data del siglo XI. En Alemania destaca el Cantar de los Nibelungos. Esta obra sintetiza leyendas, hechos históricos y creencias míticas germánicas, por lo que ha pasado a convertirse en el poema nacional de Alemania. En España se produciría la expresión más vital de los cantares de gesta.
Estos han perdurado oralmente en la tradición española, romancero viejo, y en algunos lugares de América Latina. Asimismo, han servido de inspiración perenne a varias corrientes literarias hispanas posteriores, como el Siglo de Oro y la generación del 98. Los cantares de gesta españoles más importantes son: Cantar de Mío Cid, Cantar de los Siete Infantes de Lara, Cantar de Bernardo del Carpio, Cantar de Fernán González, poema épico. Toma como modelo a las antiguas epopeyas que se caracterizan por su corta extensión y menor fantasía, son especies más cultas. Surge en el Renacimiento, aparece en la Edad Moderna. Es la actualización de la epopeya clásica por parte de escritores cultos que buscaron renacer esta especie para cantar y narrar a la vez sucesos grandiosos, donde los héroes se alzaban como paradigmas de conductas de la humanidad y una vida era una gesta. A este género pertenecen, por ejemplo, Os Lusíadas, de Luis de Camões, poema perteneciente al Renacimiento portugués que trata sobre la primera expedición de Vasco da Gama a Oriente. Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, es la continuación de Orlando Innamorato, de Mateo María Boiardo. Se presenta como un verdadero atlas de la naturaleza humana. La Araucana, de Alonso de Ercilla. Este poema épico busca la exaltación militar de los acontecimientos más significativos de la guerra de los españoles contra los araucanos, mapuches. Para muchos, la novela significó la partida de defunción de la épica. Sin embargo, es notable observar que todavía existen rasgos épicos contemporáneos en la propia novela, lo cual nos advierte que esta transición de lo épico a lo narrativo no fue de clausura rotunda, sino más bien de transformación. Novela. Relato extenso escrita en prosa, de una acción imaginada en el que se narran hechos, ambientes, conductas, anécdotas y los sentimientos de varios personajes y variedad de historias relacionadas entre sí. A diferencia del cuento, esta especie presenta una mayor extensión, de grandes dimensiones, como En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, o Guerra y paz, de Tolstoy, o de una extensión mediana, en realidad no tan lejana del cuento. Estos relatos son mejor conocidos como nouvelles en francés, y un buen ejemplo sería La Perla, de John Steinbeck, así como un entrelazamiento de historias, variedad de escenarios, descripciones constantes y evolución, tanto física como espiritual, de personajes, entre otros rasgos. Además, si bien es clasificada como especie narrativa, también se le define como género propio, el más difundido de la etapa contemporánea. A pesar de ser considerado como un género moderno, tiene una lejana raíz, inscrita en la riquísima literatura oriental y en la helenística. Las principales novelas griegas que han sobrevivido, fechables en su mayoría en el siglo ILDNE, son Las aventuras de Quereas y Calirroe, de Daritón de Afrodisia. Las Efesíacas o Antiayabrócomes, de Genofonte de Efeso. La historia etiópica de los amores de Teágenes y Clariclea, de Leodoro de Mesa. Daphnis y Chloe, de Longo. En Roma tenemos el Satiricón de Petronio y la Metamorfosis, o el Asno de Oro, de Apuleyo. En la Edad Media, aparece, junto a la novela en prosa, la novela en verso. Los temas son los típicos de la cultura cortés caballeresca, las aventuras y los amores del ciclo bretón, con la intervención de lo maravilloso, por ejemplo, el Amadís el Lancelot, de Chrétien de Troyes, así como la novela alegórica, Blanquerna, de Jules. En el Renacimiento se recupera la vena aventurera, satírica y paródica. Tenemos al francés Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, y la novela picaresca, con el Lazarillo de Tormes o con Mateo Alemán y su Guzmán de Alfarache. También el Quijote, de Cervantes, considerada por los críticos como la primera novela moderna. El siglo de las luces, XVIII, y la eclosión del romanticismo trajeron la novela sentimental, Pablo y Virginia, de Bernard Dean de Saint-Pierre, la novela histórica, Vanoe, de Walter Scott, la novela gótica, Frankenstein, de Mary Shelley, y las grandes obras de Víctor Hugo, quien combina lo pasadista, sentimental y exótico, Nuestra Señora de París, con la problemática social y la condición humana, Los Miserables. El realismo es desde cualquier óptica el auge de la novela, pues aquí encontramos a los maestros del género. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Dickens, Tolstoy, Dostoyevsky, como los más representativos.
El siglo XX trajo un experimentalismo tal que la misma noción de novela se relativizó, hasta el punto de que los paradigmas del siglo XIX dieron paso a la innovación formal con Kafka, Joyce, Faulkner, etc. Cuento. Relato breve y condensado de una acción de menos extensión que la novela, puede ser oral o escrita. Se caracteriza por el empleo de hechos imaginarios o reales, la escritura en prosa, la presencia de un reducido número de personajes y el desarrollo de un solo tema, mayor tensión e inestabilidad que la novela. Es una especie de un origen popular antiquísimo. Sus raíces las encontramos en los relatos mítico-orales que los ancianos transmitían a los más jóvenes desde la etapa anterior a la escritura. Sin embargo, pasaron muchos siglos para que fuera incluido en la literatura oficial o canónica. Sus antecedentes los encontramos en Oriente. Las Mil y Una Noches, donde se encadenan una cantidad enorme de relatos que muestran la idiosincrasia de la cultura árabe. En Occidente, específicamente en el Medioevo, también se escribieron cuentos encadenados con intención didáctica, El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, o en donde se muestra la idiosincrasia de la sociedad medieval, el Decamerón, de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. El cuento adquiere madurez con la obra de Edgar Allan Poe, quien en sus narraciones extraordinarias delinea los rasgos fundamentales de esta especie. Brevedad, unicidad en el tema y en el estilo, personajes definidos y que estén concatenados a la sucesión de acontecimientos y, sobre todo, un desenlace inesperado de la obra, que deje sorprendido al lector. La explosión de las vanguardias trajo muchos experimentos y variaciones. Sin embargo, lo esencial de su propuesta se ha mantenido hasta la actualidad. Fábula. Relato de hechos no reales de los que se deduce una enseñanza moral. Leyenda. Es un relato tradicional fantástico. Historia es considerada como real. Narración breve que nace a partir de una tradición, creencia popular o de un hecho importante. Mito. Es una narración extraordinaria de tendencia religiosa que aclara el origen del mundo o de una gran civilización.